pregrabados o notas o reportajes, pero no vivos, que es lo que realmente me gusta compartir con todos ustedes. Me hubiese gustado empezar ayer, pero llegué de Neuquén realmente fatigadísimo. Y la semana anterior fue el Derecha Fest en Córdoba y así sucesivamente. Y ahora pretendemos, la idea es normalizar el horario y normalizar el vivo y la frecuencia. Pero en este caso no siento que estoy trabajando porque estoy con un gran amigo que últimamente ha sido reiteradas veces nombrado y mencionado elogiosamente por el presidente Javier Milei. Es ni nada más ni nada menos, ustedes ya lo conocen, gran teólogo, licenciado en ética biomédica, un gran amigo de la batalla cultural, Gabriel Ballerini. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por... Lindo verte, siempre es una alegría. Sé que viniste cansado, que la rompieron ahí en Neuquén, en la presentación del Derecha Diario, estuve viendo ahí pequeños cortos, mucha gente, salón repleto con militancia propia de La Libertad Avanza, con la diputada nacional Nadia Márquez, un armado tremendo, la leona de Neuquén, le digo yo. Me alegro, Nico, de verte y de saber que anduvo todo bien. Siempre es una alegría charlar con Pero vos. es impresionante cómo se está este tipo de eventos, la multitud. Estaba también el diputado cordobés Borboroni y la diputada por Río Negro Lorena Villaverde, y también estaba, bueno, disertando Mariano Pérez, le mandamos un gran abrazo, que hace un tremendo trabajo. Muchachos, esto es un privilegio lo que vamos a tratar hoy, creo que nunca lo hemos tratado en el canal, y es de una importancia inconmensurable, la batalla espiritual. Muchas veces decimos que la batalla que damos tiene un componente político, un componente cultural y un componente espiritual. Y a lo mejor, no lo sé, en orden de prelación, el componente espiritual debería ser el prioritario. Y creo que nunca le hemos dado la importancia necesaria, nunca lo hemos conversado con alguien especializado. Y como estuvimos últimamente compartiendo muchos momentos con Gabriel y siempre es un gusto y un honor compartir charlas, café, comidas. Bueno, hemos compartido el viaje de Córdoba en auto los dos, en la ruta, manejando yo encima, que no es mi habilidad más elogiable. Y bueno, el próximo libro que va a sacar en breve Gabriel y que vamos a estar conversando acá, creo que tiene mucho que ver con esto. Les pido que compartan, pongan likes, hagan todo lo que... Ayúdennos a llegar a todas las latitudes. Por favor. Y el que quiera preguntarle cosas a Gabriel o quiera compartir con nosotros algún razonamiento, alguna pregunta, lo que quieran, lo pueden hacer a través del superchat, que va a ser leído al aire. Y ahora sí, Gabriel, dándote la bienvenida y agradeciéndote tu tiempo, vamos a empezar por lo más elemental. Incluso yo te puedo hacer preguntas que te son quizás tontas, te pueden parecer a vos, pero yo puedo no saber de antemano elementos básicos, definiciones básicas, y gran parte de lo que nos está mirando tampoco. Entonces, siendo que la temática de que vamos a conversar es la batalla espiritual, arranquemos por lo más primitivo. ¿Qué es el espíritu? Antes de ir a definir un poquito, conceptualizar un poquito para entender de qué vamos a hablar y de qué estamos hablando, déjame primero, Nico, agradecerte de manera personal a vos. Sos el creador de la Derecha Fest. Formaste con un equipo de amigos, un grupo de trabajo espectacular, con gente realmente de lujo, que son todos amigos. Y ese evento del Derecha Fest ya pasó a ser una marca registrada. Quería agradecerte muy especialmente, Nico, no solo la generosidad de haberme invitado a participar de los 3 Derecha Fest que se hicieron en Argentina. El primero el año pasado en el Auditorio Belgrano, que fue impresionante. El segundo, que se hizo en Córdoba el mes pasado. Y el tercero, el próximo, nuevamente el 16 de octubre, en el Auditorio Belgrano, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya están disponibles las entradas en edenentradas.ar, edenentradas.ar. Ya hay mucha gente que está reservando sus lugares. Y gracias, Nico, por la generosidad de invitarme a participar. Para mí es un privilegio poder hacerlo. Y en segundo lugar, no solo participar, sino
por facilitar, Nico, por darle entidad a un tema inédito como este, que arrancó en Córdoba, ¿no? El Derecha Fest de Córdoba comenzó con un bloque que se llamó Batalla Espiritual. Y esto, de alguna manera, en un evento cultural, en un evento político, por un lado es validar o por lo menos reconocer la importancia que tiene la derecha cristiana como un actor más o un elemento propio del espacio, ¿no? La derecha cristiana es un elemento muy importante del cristianismo conservador, bien presente en los gobiernos de derecha. Y con un tema inédito, en un evento secular, en un evento no religioso, en un evento cultural y político, que tiene que ver con la batalla espiritual. Así que mi agradecimiento, Nico, primero por entender y por tener la valentía de sumar esta dimensión a esta batalla cultural y política. Yo siempre digo y vengo diciendo que la batalla es tridimensional. Aborda por lo menos tres campos de acción. Es espiritual porque es una batalla axiológica, es una batalla moral, es una batalla donde se antepone lo bueno y lo malo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Hay una grieta en Argentina? Sí. Y la principal grieta, antes que política, antes que económica, es una grieta moral. Argentina tiene un gran problema de moralidad. Entonces, eso lo podés analizar. Déjame hacerte preguntas que, repito, pueden parecerte tontas, pero me parece que esto instruyen por la cantidad de gente que nos ve desde tantos lugares. Dijiste, es una batalla axiológica. ¿Qué es la axiología? Bueno, la axiología... Está bueno aclararlo, porque por ahí pasa, uno puede saberlo, pero para que la máxima cantidad de gente posible... es una rama de la filosofía que tiene que ver también con el estudio de los valores, ¿no? Y puestos en una escala vertical. Valores hay muchos y todos tenemos valores. El tema es cómo los clasificamos de mayor a menor importancia, ¿no? Está muy ligado a la filosofía moral. Exactamente. Básicamente es parte de lo mismo, o a la teología moral, que ahora vamos a hablar un poquito. Podemos hablar de los mismos temas desde una mirada, si se quiere, filosófica, la filosofía moral, o podemos hablar de los mismos temas en un marco que contempla más la dimensión de la fe y que tiene que ver con la teología moral, ¿sí? Ahora, esta batalla que es moral se expresa en la cultura, obviamente. Hoy tenemos cosmovisiones totalmente enfrentadas, con agendas políticas totalmente enfrentadas. La batalla cultural, como siempre decimos, termina siendo siempre una batalla electoral. Son dos caras de la misma moneda. No podemos hablar de batalla cultural solamente sin un correlato de la batalla política. Es decir, va a ser la política la forma, el medio por el cual se van a instrumentalizar los cambios en una sociedad. Entonces, la batalla cultural tiene un correlato también en una batalla política. Pero hay un tercer elemento que estamos sumando, que quizás debiera ser, o por lo menos es el primero para las personas de fe, y que es la dimensión espiritual, ¿no? Yo te hablaba de, por ejemplo, la mayoría de los países, las sociedades están partidas al medio, con dos cosmovisiones totalmente antagónicas, ¿no? Con sistemas de valores enfrentados. Por un lado tenés el lesbofeminismo abortista, las izquierdas que quieren la muerte o el derecho para que ciertas mujeres masacren a sus hijos en el interior de sus vientres, y por otro lado tenés parte de la sociedad bien pensante, como le decís vos, ¿no? La parte sana de la sociedad que no quiere la muerte de nadie, que va a militar en la defensa de la vida, como ejemplo. Ahora, ese abismo moral que nos diferencia se ve entre nuestros amigos, se ve en las universidades, se ve en las escuelas, se ve en los medios de comunicación, periodistas que responden a una ética y titulan y anuncian lo que podría llegar a ser la verdad o lo más parecido con la verdad. Y, por ejemplo, periodistas que al mejor postor titulan fakes, anuncian todo lo contrario a lo que expresa la realidad, son operadores. Es decir, lo ves en los partidos políticos, lo ves en todo ámbito de la sociedad.
Ahora, yendo un poco a tu pregunta inicial, ¿cuál sería el concepto, el marco de qué estamos hablando cuando hablamos de batalla espiritual? Todo cristiano sabe que desde el momento en que decidió entregar su vida a Cristo, renunciar al pecado, renunciar al príncipe de este mundo, como la Biblia lo llama, empezó a vivir una guerra espiritual en su interior. Todos los cristianos tenemos una lucha espiritual en nuestro ser interior. Ser cristiano implica vivir en guerra. Ser cristiano implica vivir en guerra. Desde que nos levantamos a la mañana y estamos obligados a decidir si vamos a trabajar o nos quedamos haciendo fiaca en la cama. Si vamos a ser vagos parasitando al Estado o si vamos a tener la iniciativa de salir a buscar empleo y mejorar en nuestra proyección económica. Estamos decidiendo permanentemente si vamos a vivir un día agradando a Dios o vamos a seguir los patrones del mundo, ¿no? Los antivalores y todo lo que se opone a una vida decorosa. Entonces, el cristiano tiene una vida diaria. Hay una lucha interna que tiene que ver con el pecado personal, hay pecados morales, pero hay pecados sociales y hay una guerra espiritual que afecta a la cultura y quizás ese sea el tema de fondo quizás en esta charla. Hay una guerra espiritual. Déjame hacerte una pregunta entre paréntesis. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la batalla cultural, amigos que no son creyentes. Ellos también lidian una batalla espiritual, aún no siendo creyentes. ¿La batalla espiritual nos atañe a la condición humana o específicamente a los que... Bueno, yo soy católico, vos sos un hereje evangélico. Un hereje condenado. Un hereje condenado. ¿Nos atañe a los creyentes o el no creyente también lidia con eso, aunque él por ahí lo vea de otra manera, pero esa pelea la tiene que dar igual? Bueno, esta pregunta me pone de foco en definir ya de una. Vamos a definir de una. La batalla espiritual es un concepto cristiano. Sí. Punto. Y atañe especialmente a las personas de fe. La batalla espiritual es un concepto cristiano que va a describir la lucha constante entre las fuerzas del mal y del bien, donde los creyentes... Pensé que ibas a decir, y las fuerzas del cielo. O sea, bueno, algunas fuerzas del cielo debieran convertirse, te digo, no estaría tan mal, estaría buenísimo. Pero digo, esa lucha tiene entidad y va a tener valor para el creyente. Y te lo grafico en este sentido. El apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 2, traza la diferencia que vos estás hablando, Nico, entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice, el hombre natural, es decir, el no creyente, el hombre que no conoció a Dios, el hombre que todavía no se convirtió, el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente. Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, te lo explica claro. Es decir, todo esto que vamos a hablar, si hay una persona que no tiene fe o por lo menos no se abre a esta dimensión espiritual, va a creer que estamos hablando de una fantasía, va a creer que estamos hablando de algo utópico, va a menoscabar esta charla. Una autosugestión. Exactamente. Mira, es decir, sí. Perdóname que te haga algunos paréntesis, pero los tengo que hacer. Mira que nos está acompañando, que va a estar el 16 de octubre en el Derecha Fe Rigoberto Hidalgo, de Costa Rica. Es un placer haberte conocido, es un placer que compartamos juntos el 16 de octubre el Derecha Fest. Ya se ha convertido tiene fans en Argentina, borbotones, y seguro abrazo enorme, Rigo, acaso famoso, te mandan algunos saludos en ese programa que vos pasaste, te mandan saludos, han reconocido tu paternidad en ese... en ese programa. Es padre soltero, Rigoberto. No sabemos si están en cinta y si están pero bueno, fue tremendo. Así que un abrazo, gracias por estar, Rigoberto. Perdóname que te interrumpa, pero lo tenía que incluir porque nos está acompañando. Entonces, para los que no lo vieron, es el chico, iba a decir, pero bueno, es un chico, sí, que fue entrevistado por Tenenbaum y les dio una
como se dice ahora, una domada que quedó para la historia. Lo pueden buscar luego en internet. Gracias, Rigoberto. Perdóname, Gabriel. No, al contrario. A ver, el concepto de guerra espiritual supone la creencia de fuerzas espirituales, supone la creencia en esta dimensión espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual es un concepto que, para entenderlo, como dice, volviendo un poco a la enseñanza del apóstol Pablo, el hombre natural, el hombre que no tiene fe, el hombre que no cree, no lo va a entender. Y dice el apóstol Pablo, ahí 1 Corintios capítulo 2, dice, para él son locura. No lo puede entender porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Cualquiera que ve esta charla y no está en esta dimensión de fe, decir, no, estos son dos locos, se pusieron a hablar, están hablando de cosas que no existen. Porque esta es la discusión, esta es la temática espiritual. Hablando de lo mismo, no en un marco espiritual, sino en un marco de moral, estamos hablando muchas de estas temáticas, pero en un lenguaje filosófico y no en un lenguaje teológico. Podemos hablar exactamente de lo mismo dentro de un marco filosófico, y eso sí es abierto a todos, porque ahí vamos a estar hablando de moral, de bien y de mal, pero acá, al meterle un componente espiritual, vamos a tratar de hacer algunas definiciones y un abordaje en ese sentido que compete mucho más a las personas de fe, a ese conservadurismo. Sí. Antes de ir al próximo paso, déjame insistirte con esto, ¿no? Te lo pregunto porque yo fui ateo y después fui agnóstico y después me convertí. Y más allá de eso, el tipo que se levanta a la mañana y no tiene fe, no tiene que lidiar contra las mismas, no tiene que dar la misma lucha, me levanto o no me levanto, voy a trabajar o no voy a trabajar, acepto una coima o no acepto una coima, paso el semáforo en rojo o no lo paso en rojo, es decir, a eso me refiero, esa lucha. El que no tiene fe, no la tiene que dar igual y padecerla y ponerle la garra que le pone un cristiano de todas maneras. Absolutamente, absolutamente, claro que tiene sí. espíritu y tiene la naturaleza caída de todas maneras. Absolutamente. En su interior esa persona no va a discernir que detrás de lo que le pasa hay fuerzas espirituales. Es decir, cuando por ejemplo, se enfrenta con alguien que procura su mal, esa persona lo va a enfrentar como una lucha entre personas. Es decir, circunstancia de la vida, se va a trompear, va a ser... Cuando hay una dimensión espiritual detrás de todo lo que ocurre, el hombre espiritual, como dice el apóstol Pablo, el cristiano va a entender que detrás de esas personas hay fuerzas de maldad que están influyendo para determinada conducta o no. ¿Me explico? Cuando te digo de una persona, te estoy diciendo de una sociedad, de una nación o de gobernantes. Es decir... O sea, si interpreto, el mal se manifiesta a través de personas. El mal se manifiesta a través de personas, el mal se manifiesta a través de un sistema anticristo, de un sistema político, de un sistema cultural. Es decir, el mal puede manifestarse como vehículo a través de personas, obviamente, pero a través de un sistema cultural, a través de una agenda política. Indudablemente, cuando vos haces una síntesis de lo que es la batalla espiritual, cultural y política, podés llegar a la conclusión de que, por ejemplo, cierto partido político tiene una agenda más concordante con los valores cristianos, o que, por ejemplo, cierto otro partido político tiene una agenda más concordante con todo lo que está en contra de Dios y los valores cristianos. Es decir, las izquierdas, por ejemplo, representan exactamente eso, ¿no? Tiene una agenda absolutamente disfuncional y antagónica a los valores de bien. Entonces, esa es una lectura ulterior, esa es una lectura que podés hacer después de caminar algunos pasos en este sentido. Entonces, la batalla cultural abarca una serie de temáticas, una disputa, como decíamos, una confrontación de antagónicos, y por eso es cultural, tiene la finalidad un poco de influir en la opinión pública. Esa batalla cultural se continúa con una política. Ahora, esto lo hemos charlado, Nico, varias veces. Yo creo, sostengo que la gente no va a votar lo que no entiende. Por eso creo que la batalla cultural es anterior a la política.
Pero antes que la batalla cultural y política, como creyente debo reconocer que la batalla se da en una dimensión espiritual, una guerra entre el bien y el mal, que en términos de batalla cultural se puede entender como la batalla por los valores o la batalla moral, ¿sí? Es decir, y ahí está el universo de lo que vos decías. Para el creyente va a ser una batalla espiritual, pero para todo el mundo, para la humanidad, aislándome de lo que sería, digamos, el tema religioso, la fe, para todo el mundo podemos hablar de la batalla por los valores o la batalla moral. Bueno, antes de ir a la pregunta de nuestro amigo Matías Iván Guzmán, que siempre pregunta cosas muy atractivas y me parece que acá está muy bueno clarificar lo que te está preguntando a vos, en definitiva. Le mandamos un abrazo a Matías, que está en Bahía Blanca, habitual seguidor del canal. ¿Cómo clasificás al pastor, al sacerdote, al teólogo zurdo, el teólogo de la liberación, el pastor bolchevique? El otro día vi este energúmeno que está en la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo Cuevas. Bueno, ya, la puta madre, no invocamos una. ¿Qué ganas puedo tener yo de escuchar a este tipo? ¿Qué tiene un estado? Es un tipo atormentado, porque desde un punto de vista se supone que es cristiano, o sea, lo es, pero al mismo tiempo predica valores en desacuerdo con una religión en la cual él abrazó votos de castidad, obediencia, pobreza, todo, se entregó por entero y predica lo opuesto. Y en el mundo evangélico presumo pasará lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Son almas conflictuadas? ¿Son infiltrados? ¿Dónde los metemos? La lectura de la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es un libro cuya finalidad es conectar al hombre con Dios, a la humanidad con Dios. Esa es la finalidad del texto bíblico, es decir, anunciarle el camino de salvación, el destino ulterior de su alma, la salvación en Cristo Jesús. Esa es la finalidad de todo el texto bíblico. Ahora, en el medio hay normativas, en el medio hay valores, en el medio hay un ir caminando hacia ese destino final. Uno puede hacer una lectura política del texto bíblico, indudablemente se hace. Los amantes de la teología de la liberación, o estos pastores, o estos sacerdotes o obispos que nos acusan de fascistas, derechosos y contrarios a la enseñanza del Evangelio, están también haciendo una lectura con el ojo izquierdo del texto bíblico. Es decir, a mí me cuesta mucho poder encontrar una lectura de izquierda del texto bíblico. Para mí enseña todo lo contrario a la teología de la liberación. Entonces, si vas a Rerum Novarum, la justicia social, la ayuda, toda la Biblia, por ejemplo, vos citaste a Cuevas, ¿no? Es decir, toda la Biblia es un canto a la ayuda por los pobres. Es cierto, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay un llamado moral de ocuparnos de los pobres, de los minusválidos, de los huérfanos, de las viudas, aún de los extranjeros. La Biblia nos da un mandato moral en ese sentido, pero con la nuestra, no con la del otro. Digamos, a ver, esos versículos están allí para despertar en nosotros la acción moral de ayudarle al otro. Eso es una acción voluntaria. La caridad, si no es voluntaria, no es caridad. Exacto. Es decir, la ayuda social, si es impuesta, no es ayuda social. Sí, bueno, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de que yo no soy solidario con el ladrón que se lleva mi billetera porque me apunta con una pistola. Se la doy porque no tengo más remedio. Bueno, en el caso del socialismo, el ladrón está institucionalizado y legitimado porque es el Estado el que te roba con los impuestos para repartir y además hacer, bueno, demagogia electoral, ¿no? Pero hacemos un paréntesis y le contestamos a Matías esta disquisición, ¿te parece? Le contestás vos, por supuesto. Sí, no sé lo que... No alcanzo a leer, Nico. Matías dice, hola, estimados. Quizá la pregunta ayuda. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu, el alma y la conciencia, siendo que son tres aspectos inmateriales de la persona? Recordemos
Sí. Lo inmaterial es aquello que no se puede tocar, ¿no? El pensamiento es un acto espiritual, bueno, todo aquello que no se puede. Sí, yo te contagié en Córdoba, vos me parece. Sí, no, no, yo fui a Córdoba también bastante afectado, pero lo hemos disfrutado, Nico, estuvo muy bueno. A ver, Espíritu, alma y conciencia. El Antiguo Testamento ve al hombre como una unidad. El compartamentalizar al hombre responde más a una visión griega que está un poquito más ligada al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ve al hombre como un todo, tiene esa mirada, ¿no? No hace este tipo de diferenciación. Pero básicamente el espíritu es ese componente no físico, ese componente que no es materia, que tiene la capacidad para relacionarse con Dios. Tanto la conciencia como el alma tienen que ver, digamos, con su aparato psíquico, digamos, ¿no? Con la conciencia, el alma tiene que ver con su psiquis, la psique. El espíritu es ese componente en el hombre que le va a permitir relacionarse con Dios. Yendo al texto de Corintios, donde yo te decía ahí el apóstol Pablo, dice el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Perdón, no fue creado con espíritu, sí, pero lo tiene medio muerto, no lo tiene vivificado. Porque ¿Cómo lo conoce? ¿A través de la revelación? A Dios se lo puede conocer únicamente a través de la revelación. Nadie puede conocer a Dios sin que Dios no se le revele primero. Entonces, el esfuerzo humano de querer acercarse a Dios, eso podés llegar a la teosofía, podés llegar digamos, no llegás a conocer a Dios a través del esfuerzo humano. A Dios se lo puede conocer únicamente con la iniciativa de Dios de acercarse al hombre y a través de su revelación, ¿no? Entonces, cuando este encuentro se da entre la divinidad y el hombre, el espíritu renace y empiezo a abrirme a una dimensión espiritual. Ahí es cuando puedo entender que más allá de una batalla política, más allá de una batalla cultural, ahí es cuando puedo entender que detrás de las personas, que detrás de la cultura, hay fuerzas espirituales que van a influir sobre la cultura, sobre un gobernante, sobre las personas, sobre una nación, para gestionar y gobernar, o con el bien o con el mal, ¿no? Y un poco, bueno, yendo al plano secular, filosófico, la moral, por ejemplo, es esa dimensión de la existencia humana, el alma, la conciencia, la reflexión, que me va a ayudar a conceptualizar los actos buenos o malos. Entre la maldad, entre la bondad, entre las virtudes, entre los vicios, ¿no? Ahora, la filosofía moral. Ahora, etimológicamente, bueno, precisamente la moral tiene que ver con eso, con ese conjunto de normas, costumbres, valores que van a guiar el comportamiento humano en el marco de lo que se considera correcto o incorrecto. Un abrazo ahí a Eric Cámara de Córdoba, un fenómeno fenomenal. Fue el conductor del Derecha Fe en Córdoba, que va a ser el Derecha Fe más importante que podamos haber participado precisamente porque estuvo el presidente de la Nación, cerró el evento, o sea, creo que nunca nos vamos a olvidar de eso. Gracias, Eric, por estar, gracias por el super chat. Vos sabés que una vez leí un librito de una pensadora muy conocida en el ambiente liberal, a mí no me gusta, rescato algunas cosas, pero se llama Ayn Rand, una pensadora rusa. Bueno, la debes conocer, que la autora del Manantial, La rebelión de Atlas, es novelista, como filósofa de pacotilla, pero muchos en cuanto a novelista le atribuyen mucho mérito. Yo leí un libro que se llama La virtud del egoísmo y tiene un catálogo de definiciones, ¿no? Por ejemplo, ella define la moral como un código de normas aceptado voluntariamente. De hecho, cuando estudié Derecho, en la universidad pública, no me enseñaban
ius naturalismo, o sea, el derecho natural. Me enseñaban el ius positivismo, el derecho escrito. Es más, creían en el derecho natural, te lo explicaban, pero como peyorativamente, o sea, como, bueno, si crees en el derecho natural es como creer en Papá Noel, digamos. Así, entonces, bueno, y la moral es algo que rige el foro interno. Ahora, la pregunta es, en un ambiente carcelario, penitenciario, hay presos, ahí hay un propio código de normas dentro de ese lugar. Hay un código de normas. Absolutamente. El delincuente tiene un código de normas. Ahora, ¿es un código moral o es un código inmoral? ¿El código moral es algo que cada uno lleva a cuestas o hay una moral objetiva a la cual uno debe aspirar? Bueno, vos con tu pregunta lo acabas de responder. Cuando hablamos de moral, moral es todo. Moral es la sumatoria de costumbres, de tradiciones, de creencias. Moral es todo. Es decir, decir que algo es moral o no moral no implícitamente tiene que decir si es bueno o es malo. Moral es todo. No define nada. Hay que seguir definiendo para acercarse al concepto de lo bueno y lo malo. Entonces, la moral subjetiva, personal, la moral puede circunscribirse a todo lo que yo creo que es bueno. Es decir, si es bueno para mí, es moral. ¿Por qué? Porque es mi moral, y más en este tiempo, ¿no? En este tiempo de posverdad, en este tiempo donde en esta dimensión en el siglo XXI se ha vaciado de significantes, se ha vaciado de contenido, de valores a la moral. Entonces, la moral subjetiva puede ser todo lo que yo digo que es bueno. Yo digo que esto es bueno y es bueno. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Eso que me lleva? Y eso me lleva a un subjetivismo absoluto. Uno dice, no, ok, no me puedo creer tan el centro del universo. No. Lo bueno es todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo que es bueno. Es decir, el pragmatismo, el voto de todo. Sometamos a votación algo. O sea, somos esclavos del consenso. Exactamente, consenso social. Entonces, ¿qué va a ser lo bueno? Y lo bueno va a ser lo que nosotros digamos que es bueno. Es decir, no soy yo sujeto personal el que dice que es bueno o es malo, sino, por ejemplo, la Cámara de Legisladores. Sí. Sancionan una ley y dice, esto es bueno o esto es malo. Ahora, una ley, algo puede ser perfectamente legal y puede ser una fantochada de no ser moral. Es decir, hay leyes que indudablemente no son morales, sin embargo es legal en un país. Entonces ahí tenés lo que es el pragmatismo, el subjetivismo colectivo, lo que es el consenso social. Pero hay una tercera vía para ser moral. Y uno se pregunta... Pero es que es muy interesante lo que decís, porque yo me acuerdo cuando estábamos con Laje en esa cruzada con el libro negro de la nueva izquierda, donde la cuestión de la ideología de género estaba presente. La cantidad de gente que confunde lo bueno con lo legal es enorme y nos decían, no, vos podés cambiar de sexo y ser mujer porque ahora hay una ley de género que te lo permite. Es como que es una estupidez como decir, yo estoy ahora en un edificio, si hay una ley que deroga la ley de gravedad, entonces yo puedo tirarme desde el balcón, que lo tengo acá a mano, y por consiguiente no me voy a estresar contra el piso porque el Parlamento lo determinó. Tal cual. Es decir, que sea legal... La mentalidad es un concepto muy masivo, muy fuerte, muy potente. Absolutamente. El poner como sinónimo lo bueno y lo legal. Lo legal entendiéndose como el consenso de una ley escrita porque un conjunto de burócratas lo determinó y levantó la mano. Exacto. Ahora, que sea legal no quiere decir que sea moral, ¿no? Pero hay una tercera vía. Y uno se pregunta si, y mirá que delicadamente lo expreso, uno se pregunta si existiría una alternativa en el cual hubiera un marco objetivo de moral. Y claro que sí, la hay, obviamente. Y ese es el tema en cuestión. Y te estoy hablando de un análisis absolutamente filosófico. Nos hemos salido del análisis espiritual. En el caso de los creyentes, la ética cristiana es una ética heterónoma. Es decir, es una ética que está fuera del creyente. La ética del cristiano no surge de la reflexión filosófica, no, la ética del cristiano se acepta. ¿Y de dónde viene? De la revelación.
Es decir, hay un sentido de bien, hay un sentido de lo bueno, y eso para el creyente ha sido revelado como voluntad de Dios. Lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, si bien la Biblia no es solo un libro de ética, no señor, la Biblia tiene la finalidad de conectar a la humanidad con su Creador y de presentarle el camino en Cristo Jesús para su fin último, ¿no? La bonaventura, la visión beatífica, ¿no? El poderle ver cara a cara, el poder recibir la salvación eterna. Entonces, en el medio de ese caminar, la Biblia sí es una sumatoria, es un código ético que es parte de la revelación de Dios. A ver, yéndonos 3000 años atrás, las Escrituras incluyen una ética, incluye un comportamiento que Dios espera de la humanidad. La Biblia es palabra de Dios y expresa, como yo te decía, la voluntad del Creador en la conducta y en los actos humanos. Ahora, vos tenés códigos legales, la ley mosaica, cultura del antiguo cercano oriente, ¿sí? 600 años antes, Código de Hammurabi, son citados aún por Moisés. Moisés, todo lo que escribió, y que uno lo acepta en fe, muchas cosas son muy originales, pero él tomó un montón de reglas ya preexistentes de la cultura del antiguo cercano oriente. Ya había códigos legales anteriores, ¿no? Lo que se llaman los paralelos del Antiguo Testamento, había un montón de documentos anteriores a la época de Moisés. Ahora, ¿cuál es la máxima expresión del código ético para un cristiano? Vos tenías en el monte Sinaí a Moshe, ahí con el código, la ley del talión, el código sinaítico, los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento lo tenés a Jesús, el verbo encarnado, Dios hecho hombre, en el sermón de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 al 7, vos tenés la ética del cristiano, ¿no? Entonces, me fui de tema, Nico, perdón, me copé y me fui absolutamente de tema. Lo que te quería preguntar es, ¿y el que no nació en Occidente y no conoce el cristianismo? Un africano, bueno, últimamente con la globalización se llega a todos lados, de hecho la Iglesia Católica, la mayor cantidad de vocaciones surgen en África, pero bueno, en China, en Palestina, bueno, en tantos lugares en la India, donde el cristianismo no, pero sin embargo creen en Dios. Yo siempre digo que uno en todos lados, el ser humano naturalmente para mantener el físico se alimenta, es instinto de supervivencia, pero también cree en Dios, más allá de que conozca o no el cristianismo. Y eso, hay una necesidad inherente al ser humano en creer en Dios. Y fuimos creados para creer, sin lugar a dudas. Cuando no se tiene la revelación y cuando el hombre carece de tener el privilegio de creer en el Creador, de creer en Dios, de aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, fuimos creados para creer. Entonces, si el hombre y la mujer no pone su fe en Dios, en algo la va a poner. Entonces van a creer en la Pachamama, van a creer en los dioses de la India, van a creer en religiones animistas, como en África, por ejemplo. En algo van a creer. Y pasa en nuestro contexto, ¿no? Es decir, gente que no pone su fe en Dios y pone su fe en el horóscopo, pone su fe en el gurú de turno del monte tibetano, o va a Córdoba y abraza los árboles, la energía, el uritorco, los ovnis, y en algo va a creer, porque fuimos creados para creer. Y el gran desafío es poder creer en lo que realmente vale la pena, creer que es real, que existe y que le da sentido al hombre, ¿no? ¿Y por qué hay gente que no cree si fuimos diseñados y está en nuestra naturaleza buscar a Dios? Bueno, precisamente me llevas otra vez al tema de la guerra espiritual. El apóstol Pablo habla de que algunos tienen la mente, y estoy usando una palabra bien bíblica, tienen la mente entenebrecida, tienen la mente obnubilada. Entonces, el gran desafío, y esto es terreno espiritual absolutamente, lo que hacemos los cristianos a través de la oración, a través del ayuno, es orar por ciertas personas para que tengan la gracia de Dios de desbloquear su mente, su capacidad de entendimiento y su corazón se abra a recibir al Creador. Estamos yendo a un terreno absolutamente espiritual, Nico. Entonces,
volviendo un poco al foco, ¿no? Que es muy interesante. Cuando pensamos en moral, cuando pensamos en política, cabe el ejercicio o la reflexión de descubrir dónde estamos parados en este siglo XXI, donde la verdad ya no es verdad, donde no hay valores absolutos, donde el relativismo vació de contenido cualquier definición o código deontológico. Entonces, ¿cómo justipreciar, cómo evaluar los criterios del accionar del hombre? Yo siempre digo, ¿no? Los cristianos, no, dice la Biblia, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, somos ciudadanos de una república y por lo tanto los cristianos tenemos derechos y obligaciones cívicas. Y hay una frase que decía Jesús, vos la sabés de memoria, los cristianos, decía Jesús, somos la sal y la luz de este mundo. Y Jesús decía, la sal, la luz, uno no prende una luz para ponerla dentro de un cajón, debajo de un almud, decía Jesús. La luz se pone arriba que ilumine. El lunes pasado estuve nuevamente con el presidente en una conferencia que dio en la Fundación Faro. Nuevamente pude participar ahí junto con Agustín Laje por invitación del director de la Fundación Faro y presentaron a los nuevos integrantes y cerró el encuentro el presidente Milei con un discurso realmente maravilloso, increíble. Pero fíjate vos, cuando explicaron el logo, le estaban repartiendo los pines a todos, ¿no? De regalo, el logo. Fundación Faro. Una luz que alumbra. El faro cumple una función importantísima cuando venís navegando en medio de la oscuridad, en medio de la noche, te muestra la dirección a dónde tenés que ir, nada más y nada menos, el destino. Jesús habló en ese sentido, el cristiano tiene que ser luz en medio de la oscuridad. La luz disipa las tinieblas. Y hablando de tinieblas, uno puede personificarlas como el mal, como lo representativo de lo malo, o como, en términos políticos, lo representativo de una agenda de izquierda. Es decir, ser luz es desenmascarar las intenciones y las agendas de la izquierda. Pero fíjate esta otra figura, Nico, y esto es tremendo. Jesús decía, los cristianos tienen que ser sal, la sal de este mundo. La sal, en la antigüedad, cumplía una función conservadora. La sal ayudaba a conservar los alimentos. No había electricidad, la carne no se refrigeraba, las carnes, una vez carneado el animal, se lo llenaba de sal, se lo salaba. Precisamente la sal evitaba la putrefacción. Es decir, la sal, como función conservadora, evita la corrupción del alimento. Yo me pregunto, en una sociedad, en un país, en una cultura con altos niveles de corrupción, uno se pregunta, ¿dónde estuvo la iglesia durante tantos años cumpliendo la función de sal de este mundo? Lo digo como autocrítica y comparto mi autocrítica con todos los que se autoperciben cristianos y se precian de cristianos, ¿no? Es decir, en un país con tanta corrupción, ¿dónde estuvo la iglesia tratando de evitar la putrefacción en esa cultura y en esa sociedad? Somos en Argentina, no sé si hay otro país, vos sabés mucho más, Nico, como analista político. En Argentina hemos tenido, pero toda una camada, toda una generación de dirigentes políticos condenados por corrupción. En el Derecha Fes me di el gusto de leer con nombre y apellido la lista de todos los delincuentes condenados por corrupción, ¿sí? Cristóbal López de Vido, Ricardo Jaime, ¿sí? Hasta llegar a la jefa de toda la banda, Cristina Kirchner. Tantos años de corrupción, uno se pregunta, ¿no hubo una sola voz profética, alguien representando a la iglesia del Señor, baluarte de la verdad, que cumpla una función de sal? Bueno, si me preguntás por la Iglesia Católica, que es la mía, digamos, estos sinvergüenzas, estos malvivientes, estos sátrapas, estos, bueno, en realidad se reunían con periodicidad y amorosidad con el Papa Francisco, a quien yo siempre consideré un personaje funesto,
y lo que me decían los papólatras, los idolátricos del Papa, los que le aplaudían la sotana y el ojete, me decían, no, bueno, pero Jesús se reunía con pecadores. Sí, para convertirlos, no para promoverlos, legitimarlos y darles el aval político. Francisco por lo menos fue un promotor y no sé si él fue corrupto a título personal, pero por lo menos participó de los contubernios, los defendió, los apañó y les dio la foto sonriente y abrazándose con todos estos rufianes, empezando por el hecho de que su delegado en Argentina era Juan Grabois, un gerente de la pobreza. ¿Qué sé yo? Entonces, yo puedo hablar por la iglesia mía, que es lo que más conozco, y digo... No, pero cuando uno hace una lectura, Nico, y por ejemplo uno Gabriel, escucha... yo he visto, porque me consta, he viajado cuando combatíamos contra la ideología de género y algún sacerdote católico nos llevaba a algún lugar, yo he visto cómo ese sacerdote era regañado por el obispo, que no quería problemas y que no promocione el evento o que le mantenga bajo perfil, que no nos lleve a la televisión, que no nos lleve a los católicos, te estoy hablando. Sí, 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 sí. O sea, ellos mismos no hacían lo que tenían que hacer y los que hacíamos lo que ellos no hacían, trataban de frenar nuestro protagonismo para no tener problemas con el arzobispo y que el arzobispo después no sea regañado por Roma. Una cadena de cagones. Discúlpame que hoy estoy hablando en latín porque me haces acordar. Y bueno, eso es penoso. Ojalá que este nuevo papa sea un poco mejor. Bueno, peor es difícil encontrar. Dice Lucas, entiendo que el llamado al amor al prójimo es una consecuencia del amor al Padre y cumplir con sus mandamientos. E incluso el amor al Padre es algo a lo que se nos invita, se nos obliga. Saludos, Lucas. Te debo el PowerPoint, Lucas. Después te lo mando. Mándame un mail a mi WhatsApp. No sé si te merece alguna reflexión lo que dice nuestro amigo. Excelente la afirmación de Lucas, obviamente, claro que es así, sí, sí. Volviendo un poco, ¿cómo cultivamos el espíritu? Nosotros, digamos, uno se mete en las redes y hay un sinfín de ofertas para cultivar el cuerpo, ir al gimnasio, hacer deporte, que está perfecto. Entonces uno se pasa 2, 3 horas o hace toda una dieta especial o cultiva esto, lo otro y come no sé qué. Bueno, cultivar el cuerpo está muy bien porque tiene que ver con la salud. Pero de cultivar el espíritu yo nunca veo nada. ¿Qué se puede hacer para cultivar el espíritu? Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. El concepto de batalla espiritual es un concepto absolutamente bíblico. Toda la Biblia, desde el Génesis 3, esa guerra cósmica que se libra entre uno de los ángeles caídos, creación, ¿no? Creación de Dios, pero uno de los ángeles caídos, llamado el lucero de la mañana, llamado Lucifer, llamado Satanás, llamado el adversario, llamado Belcebú, o con tantos nombres que aparecen en la Biblia, el concepto de batalla espiritual se da desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia vas a encontrar un concepto de batalla espiritual muy claro. Hay una lucha entre el bien y el mal, cósmica, espiritual, pero que se da en el interior de la vida del creyente, en el interior del cristiano, se da en la sociedad, se da en el mundo, se da en una cultura. Ahora, ¿cómo cultivar el espíritu? Cuando estamos hablando del espíritu en serio, de esa espiritualidad que pone foco en el Dios verdadero, cuando estamos hablando de una espiritualidad que pone foco en el Dios verdadero, lo primero que hay que hacer es nacer en el espíritu. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, que era un rabino muy conocido, Juan capítulo 3, un hombre que sabía mucha Biblia, un doctor en teología de la época, y ocupaba un cargo en el Sanedrín, es decir, tenía un cargo político, religioso, de alta monda. Estamos hablando de un líder máximo en el judaísmo del tiempo de Jesús. Simpatizaba con Jesús y lo seguía de noche. Pero en un momento se encuentra con Jesús y le dice, a ver, Jesús, más o menos esta pregunta, ¿qué hay que hacer para relacionarse mejor con Dios, para tener espiritualidad? Jesús le dice, mira, Nicodemo, lo que tenés que hacer es volver a nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo pensaba con una mentalidad bien humana, carnal, digamos bien,
¿Cómo un hombre siendo viejo tiene que volver a nacer? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no entendiste nada, entendeme, te estoy hablando en lenguaje figurado, Nicodemo. Esto es Juan capítulo 3. Le dice, tenés que nacer en el Espíritu. Es decir, nacer en una dimensión espiritual. Y eso se abre cuando uno pasa en fe a creer en Dios, ¿no? Y hay toda una forma de cultivar esa vida espiritual a través de la oración, de ejercicios espirituales, a través de congregarse, a través de la lectura de la Biblia. Hay una forma y un camino. Ahora, la gente que no pone su fe en Dios tiene espiritualidad y sí, volvemos al tema anterior, puede relacionarse con mediums, con espíritus, digamos, con animismo, con sistemas religiosos que no lo van a llevar realmente a una vivencia espiritual con el Creador, digamos. Va a ser totalmente... La fe es algo que nos es dado, es un don, porque entonces no todo el mundo tiene ese don. Entonces la pregunta es, ¿se ejercita como quien ejercita un músculo? Y en ese caso, ¿cómo? La Biblia enseña que la fe es un don de Dios y que también se ejercita. Ajá. Y que también se estimula y que también uno la desarrolla. Dios te la da, en bruto, digamos, la tenés, pero crecer en fe, el camino de crecer en fe, no es responsabilidad y atributo de Dios, es responsabilidad nuestra de desarrollarla y hacerla crecer, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí en el Opus Dei siempre me enseñaron que se hablaba mucho de tener presencia de Dios, ¿no? Y de alguna manera yo me acuerdo que durante el día esté presente Dios en los actos cotidianos, incluso los más domésticos. Y rezar es algo que... ¿para qué sirve rezar? ¿Cuál sería la función de la oración? Bueno, cuando vos orás, conectás tu espíritu con el de Dios. Clave, es un ejercicio espiritual, pero digamos, si uno se toma un tiempo en oración, está abriendo esa capacidad que tiene el hombre de conectarse con Dios y te está conectando a la fuente, te estás conectando a 220, digamos. Es decir, conectarse a 220 es recargar tu espíritu, es conectar las baterías, es conectarte con el Creador, digamos, es muy fuerte. Es transformador, Nico. Es transformador conectarse con el Creador. Te hago una pregunta. Yo sé que los evangélicos sienten respeto por la Virgen, pero no tienen la connotación que nosotros los católicos le damos, ¿no? Desde el punto de vista católico, la vía más directa para llegar a Dios es por medio de la Virgen. Y yo, la oración que más me gusta es el rosario. Es la que más me llena. Pero es una oración larga. En muchos pasajes me distraigo, por ejemplo. Me voy, o sea, repito, pero estoy en cualquier cosa. Después vuelvo y trato de concentrarme en el objeto propio al cual le estoy advocando. ¿Cómo eso también se entrena? El rezar y no estar preocupado por lo que tenés que hacer dentro de un rato, sino en concentrarte fuertemente en conectarte con Dios. Eso por ejemplo, a mí personalmente, hay gente, yo que vivo en una ciudad costera muy linda, vos sabés muy bien, hay gente que, no sé, se coloca frente al mar, a un paisaje, y empieza, y ahí se conecta con Dios, porque está maravillado por lo que ve, está deslumbrado y tiene una capacidad de elevarse espiritualmente y conectarse de manera autónoma. Yo no lo puedo hacer. Yo necesito un cura. O sea, si alguien de afuera o un director espiritual, si alguien de afuera no me guía, se me hace muy complicado por mí mismo tener ese nivel de elevación interior. Es que todos necesitamos de alguna manera un pastoreo, Nico. Todos necesitamos ser discipulados. Es decir, más allá de que alguien pueda cumplir esa función de pastorear a otros, también los que pastorean tienen la necesidad de ser pastoreados, ¿no? Y eso es un rol donde en la iglesia está muy, muy aceitado eso, ¿no? Del mutuo servicio, ¿no? Del mutuo servicio para el crecimiento de todos. Ahora, obviamente, como todo lo que el hombre puede hacer, cuando vos lees, vos podés leer sin ponerle foco y atención
estás verbalizando una serie de frases, palabras, renglones y sin leer con comprensión de texto. Es decir, el gran desafío de la lectura es poder tener comprensión de texto. Y si tengo que frenar, leerlo de vuelta, bueno, con la oración pasa lo mismo. Es decir, la idea no es repetir frases y poner la mente en blanco o pensar en los ravioles que vas a comer el domingo, sino la idea es poner foco en las palabras que uno está haciendo. Vos sabés que hay una diferencia que se marca mucho entre el rezo y la oración. Rezar tiene que ver más con repetir oraciones prehechas. Por ejemplo, una costumbre judía también. El Padre Nuestro. Por ejemplo, rezar el Padre Nuestro. Es decir, estás rezando con las palabras que Jesús nos enseñó a pedirle al Padre, repitiendo el Padre Nuestro. Una forma es repetir una oración ya hecha, ¿sí? Por ejemplo, rezar con los salmos, ¿no? Una tradición judía, ¿viste? Cuando se sacuden así, ¿viste? Están rezando un salmo. Muchos de los salmos son oraciones escritas, oraciones que hacía David en aquel momento, que son oraciones de alabanzas, oraciones de pedir, por ejemplo, ser librado de los enemigos, oraciones para pedir esto, aquello, lo otro. Ahora, la oración, hay una dimensión también de la oración espontánea. Orar es hablar con Dios. Y ahí es imposible que tu mente se ponga en piloto automático, porque es una oración que no la tenés escrita, es una oración que espontáneamente te sale del corazón. Y eso está bueno, porque nada, es decir, le pedís al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo y empezás a hablar y pedirle con las palabras que te salen. Mira, una vuelta fui a visitar una familia interesante, había un chiquito ahí de 4 años, habían servido ahí unas facturas, un café ahí para tomar. Entonces este matrimonio le pide al chiquito que diera gracias por los alimentos. Y el nene cierra los ojos, 4 años, el nene cierra los ojos y le dice, Padre nuestro que estás... Todos cerramos los ojos porque el nene iba a orar y yo abro el ojo, lo estaba viendo a ver cuál era la actitud del pibe. Y el pibe con los ojos abiertos y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la... Y empieza a señalar, gracias por estos cañoncitos con dulce de leche que a mí me gustan mucho, gracias por el pan con manteca, gracias por las medialunas, esas le gustan a papá, gracias por las medialunas, gracias por el café. Una oración de lo más tierna y de lo más espontánea. Eso es orar. El pibe nos dio una lección de lo que es hablar con Dios. Nicolás, ¿cómo te puedo contactar para una asesoría? Ay, Omar, ¿cómo hago para facilitarte un contacto así abiertamente? Pero si se me ocurre así, no es que quiera lucrar en absoluto nada, pero si te suscribís como Patreon, aunque sea en el más bajo rango, ya ahí automáticamente entras a un grupo de WhatsApp que es mi WhatsApp. Y después ahí me escribís por privado y directamente me consultás lo que quieras. Si no, te puedo dar mi correo electrónico, nickmarque2001@yahoo.com.ar. Gracias. Vos hablaste del ángel caído que es Satanás. ¿Hay un ángel caído? ¿Hay un demonio o hay muchos demonios? Hay un ejército celestial, hablando en serio, no hablando en términos políticos, están las fuerzas del cielo, que son los ejércitos de Dios. Hay un nombre en el Antiguo Testamento, Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Cuando habla de los ejércitos, no habla del ejército de Israel, la caballería y la infantería, no. Habla de los ejércitos celestiales. Dios tiene un ejército de ángeles súbditos de los buenos, los ángeles de los buenos. Y hay una angeología en la Biblia que detallan la custodia personal, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama el emperador romano? ¿Cómo se llamaban los soldados directos de la... ¿Los oblitas? No, los directos, los que custodiaban al emperador, no me sale ahora, la custodia privada del emperador, no me sale el nombre. No. Bueno, no. Dios tiene ángeles, querubines, serafines,
Seraf en hebreo es arder, son ángeles en forma de fuego que están alrededor de su trono. Y hay todo un ejército con rango, un ejército celestial de ángeles. Hay Pero, millones de ¿y el ángel es una criatura? ¿Cómo la definirías? El ¿Qué es un ángel ángel? es un ser espiritual, es un Sí. ser espiritual, tiene conciencia racional, tiene voluntad propia, pero vive totalmente en el marco de la voluntad de Dios. Son los ángeles, Dios creó ángeles buenos. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó fue bueno. Ahora, uno de esos, que tenía rango de arcángel, que tenía un rango militar dentro de ese ejército muy alto, se rebeló contra Dios. Esto lo explica la Biblia. Y con él, un tercio de esos ángeles son los llamados ángel caído. Perdieron toda gracia. Al alejarse de Dios, se transformaron en demonios. Entonces, cuando la Biblia habla de Lucifer o de Satanás, está hablando de ese arcángel mayor que se rebeló contra Dios, el diablo, por así decirlo. Pero después hay un montón de demonios que son, mirá, Efesios capítulo 6, versículo 12, te lo digo de memoria, Efesios 6, 12, Pablo, que era un hombre de guerra, Pablo era el apóstol Pablo. Pablo es un personaje interesante porque Pablo hizo mucha batalla cultural. Pero Pablo tenía una cosmovisión de batalla espiritual impresionante. Pablo era un tipo que pasó de la batalla armada, Pablo pasó de la lucha armada. Pablo era fariseo, rabino, y perseguía a los cristianos y los mataba. A ver, lucha armada. El tipo decapitaba, te mataba cristianos, los agarraba, los encarcelaba y los apedreaba. ¿Sí? Pablo pasa de la lucha armada a la batalla cultural y espiritual. Ahora, tengo entendido que Sí. Pablo de Tarso, ¿no? Sí, Saulo de Tarso, Pablo, Claro, claro. digamos, me cuesta imaginarlo con la preponderancia que tuvo y con la trascendencia que tuvo. Tengo entendido que era tartamudo. Tartamudo, no. No. El ¿No? tartamudo era Moisés. Moisés. El tartamudo era Moisés, que lo usaba Aarón para que hable de corrido, digamos. El que tenía dificultad en expresarse era Moisés. Y Ajá. por eso lo usaba. No. Pablo tenía una dicción. Pablo era rabino, había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un rabino, digamos, de la época. Gamaliel, el rabino era como estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Y digamos, era lo más. Gamaliel era nieto de Gilel, las dos escuelas rabínicas más importantes en tiempo de Jesús, Gilel y Shammai. Pablo estudió con Gamaliel. Es decir, tenía un doctorado en teología rabínica. Cuando Pablo iba el Shabbat a la sinagoga, hablaba arameo, leía en hebreo y enseñaba como un buen rabino. Pero de repente, cuando se convierte, acepta a Jesús, se le presenta a Jesús, empieza a ser un guerrero de la batalla cultural y obviamente un gran evangelista, pero de repente en libro de los Hechos capítulo 17, Lucas, el autor de Hechos, te lo presenta a Pablo hablando griego en Atenas, en el Areópago, discutiendo con filósofos estoicos y epicúreos como si fuera un doctor en filosofía. Es decir, este Pablo, judío, tenía una universidad griega. Hablaba griego, pero con un griego pulido. De hecho, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 13 libros los escribió el apóstol Pablo. Mirá la importancia que tiene Pablo. Pero Pablo era un tipo que tenía una cosmovisión de guerra espiritual tremenda, ¿no? De hecho, cuando se la agarra con... ahora voy al tema sexual, pero déjame decirte esto. En Efesios 6:12, Pablo dice, che, no tenemos lucha contra los seres humanos. Nuestra lucha es, y él dice, contra potestades, contra principados, contra gobernadores, los que gobiernan las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué está diciendo Pablo? Detrás de las malas acciones de la gente, no te la tenés que agarrar con la gente, porque no tenemos lucha contra las personas. Nuestra lucha es contra esos espíritus que están detrás de esas personas.
Es decir, el tipo tenía no solo un amplio sentido de lo que es la batalla cultural, sino también una comprensión de lo que es la batalla espiritual. Él O sabía... sea, sobrenaturalizaba la batalla cultural. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, vos sabés, Nico, que en Corinto estaba el templo de la diosa Diana, Venus, es decir, ciudad portuaria, digamos, era un aquelarre sexual. El tipo que iba al templo de Diana, estaba la prostitución sagrada, montañas de carne, todos con todos, todos con todo. El tipo que iba a rendir culto a Diana o a Venus es porque iban a hacer orgías dentro de un marco religioso. Pablo enfrenta todo eso y va a poner una ética cristiana, va a dedicarle todo un capítulo en la primera carta de Corinto al matrimonio, va a hablar de la sexualidad, va a hablar de las perversiones sexuales y va a decir, fíjate vos, batalla cultural y espiritual, va a decir que todo ese degeneramiento, todas esas perversiones sexuales, Romanos capítulo 1 te la enlista con nombre y apellido, a ver, afeminados, habla de perversiones sexuales, es decir, habla con nombre y apellido, es decir, todo, por más que le pese a los teólogos de la liberación y a los queer theology, toda la teología progre de que todo esto está aceptado con Dios, no hay manera de poder refutar la claridad de Romanos capítulo 1 cuando el tipo te dice que toda esa lista de degenerados sexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, él contrasta, une lo que es la batalla cultural, la batalla de una cultura que era una cultura que respondía al politeísmo griego, la cultura griega donde estaba exacerbada la homosexualidad, estaba exacerbada la cultura romana, y hace síntesis entre batalla cultural y espiritual. Ahora te voy a hacer un comentario. Nancy Ortiz, muchas gracias, Nancy. Por algo Jesucristo dijo, denle ustedes de comer. No dijo, pídanle al César que les dé de comer a los pobres. Bueno, me parece notable este pasaje que nos acerca Nancy. Seamos solidarios, pero por amor. Saludos a ambos. Gracias, sí, y en el contexto de la libertad individual, no Exactamente. Como hablábamos hoy, con una imposición. No, te quería comentar esto, ¿por qué? Porque vos hablás del Nuevo Testamento que condena las perversiones sexuales, y hay una especie de confusión generalizada de que el Antiguo Testamento con Sodoma y Gomorra, las perversiones sexuales, la sodomía, etcétera, bueno, que viene precisamente de la ciudad de Sodoma, es un derivado del término de las prácticas homosexuales que allí eran a vista y paciencia de una cosa corriente, se genera la ira de Dios y Dios les manda, no sé si bolas de fuego o algo, no. Fuego y azufre, es decir, es como... Pero claro, pero después aparece el mito de que cuando viene Cristo, el Nuevo Testamento suaviza la concepción del Dios más severo, y entonces como que acepta todas estas extravagancias, pero, por decirlo suavemente, pero digamos, como que hay un cambio, en realidad hay un continuismo. Eso es una interpretación romantizada, como si Jesús fuese un hippie que anda por las calles pregonando el peace and love, ¿no? Dios es Dios, es el eterno, y si es eterno es inmutable, no cambia. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente del Dios del Nuevo. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento es un desarrollo continuo de la revelación que va a alcanzar la máxima expresión en Jesucristo, el Verbo encarnado en el Nuevo Testamento. Lo que encontramos en el Antiguo es revelación de Dios también. Ahora, no tenemos un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo. Claro. El apóstol Juan, que es el discípulo amado, el autor del cuarto evangelio y el autor de primera, segunda y tercera de las epístolas, y el autor del Apocalipsis, el apóstol Juan, ¿sabes cuál era el mote, el sobrenombre que le puso Jesús a Juan? No. Lo llamó a Juan y a su hermano Santiago Compostela, Saint Jacobo, los dos eran los hijos de Zebedeo. A Juan, al apóstol Juan y al apóstol Santiago, los llamó Boanerges. En hebreo es Bener Raim, hijos del trueno. ¿Por qué?
porque eran discípulos, amor cristiano, caridad, pero tenían un carácter, mamita, que les dijo, hijos del trueno, eran apologistas, eran vehementes, no se callaban, predicaban la verdad, pero eran justos. Entonces, Juan, nadie puede decir que el apóstol Juan no tenía un concepto de... Juan, cuando tiene que definir a Dios, dice, Dios es amor, primera de Juan. Dios es amor. Pero si vos lees primera de Juan, dice, y el que no cree que Jesucristo vino en carne, de que es el creador encarnado, tiene el espíritu del anticristo, así de una, con los tapones de punta. Es decir, amor cristiano, amor, Dios es amor. Pero, amigo, si vos no crees que Jesucristo es Dios encarnado y que vino en cuerpo, tenés el espíritu del anticristo. Entonces, no era tibio, no iba con medias tintas, no era un políticamente correcto. Entonces, algunos desdibujan un poco este concepto del Nuevo Testamento. La enseñanza en el Nuevo Testamento es clarísima. La ética es la ética de Dios. Obviamente que todos somos pasibles de equivocarnos, todos tenemos pecado, no hay uno que no lo tenga, todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia de Dios, pero hay una norma y hay una revelación por la cual Dios espera que caminemos por ahí. Carlos, excelente conversación, te sigo siempre, Nico. A Milei lo considero intelectual y políticamente un genio, culturalmente sano en varios aspectos y espiritualmente en la búsqueda. Rezo para que tenga un encuentro profundo con Cristo. Gracias, Carlos, por tu ayuda invalorable. Muchísimas gracias. Súper interesante. Adelante, Nicky, muchas gracias. Bueno, Don Gabo y su pandilla, que también siempre está. La usura estaba prohibida en el medioevo y la Revolución Francesa la legalizó. Es un delito, aunque sea legal. Bueno, este es un debate que además tiene una connotación económica, ¿no? Que tiene que ver con un acuerdo que vos hacés libremente y que puede ser desventajoso para el que contrae un empréstito. No sé cuál es tu percepción de la usura. A mí me parece que puede haber un abuso moral del que tiene el poder dominante en la negociación. Yo no la prohibiría, porque en todo caso... si el Estado, los burócratas del Estado empiezan a regular las relaciones interpersonales, si abrimos esa puerta, son tipos peligrosísimos. O sea, lo consideraría como parte de la libertad, que tiene cosas que no nos gustan, pero que hay que dejar pasar. No sé cómo lo analizás vos. Vos sabés, Nico, que en la Biblia la usura tiene que ver con cobrar intereses excesivos en préstamos. Fíjate que todo el Antiguo Testamento está enmarcado dentro de la cultura de un pueblo, dentro de una sociedad, eran todos paisanos, digamos, ¿no? Entonces, a la usura explícitamente se la considera una práctica pecaminosa, una práctica injusta. Hay pasajes muy claros en la Torá, por ejemplo, que prohíbe directamente cobrar intereses a los pobres, que prohíbe cobrar de más, digamos, a no tomar interés, sobre todo a los hermanos israelitas, en fin, es interesantísimo. Y habla también del soborno, ¿no? Es muy interesante. Bueno, ya el soborno... Bueno, mirá, guardia pretoriana, nos dice José. Ese, no me salían los pretorianos. La guardia pretoriana, yo se me hizo una laguna. No me salían los pretorianos, ahí está. Quiero decir, los pretorianos eran los más cercanos al emperador. Bueno, Dios mismo tiene como una especie de guardia pretoriana, tiene ángeles que son los llamados ángeles del trono de Dios, que tienen acceso solamente a esa clase de ángeles. Y bueno, Matías Iván nuevamente ayudándonos. La Biblia es la espada en la batalla cultural, Efesios 6:17. Tal cual. No sabía que el concepto de batalla cultural era bíblico. No, dice ahí de batalla espiritual, espiritual. Ah, perdón, estoy cansado. Vos sabés que Efesios capítulo 6, Pablo tiene tan presente el tema de la batalla. Vuelvo al tema. Pablo pasa de la lucha armada, de la lucha en serio, de matar y perseguir cristianos, a debatir ideas. Pasa a la batalla cultural. Pablo es un gran apologista, no era un charlatán, era un hombre absolutamente formado, un universitario, manejaba 4 o 5 idiomas, hablaba, leía latín, arameo, griego, koiné, hebreo, obviamente. Entonces, un tipo muy formado, un académico de la época,
pero cuando en ese pasaje cita Efesios, habla de la armadura del creyente, que se tiene que poner el casco, que se tiene que poner el yelmo, que tiene que levantar el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo. Fíjate, o el escudo de la fe para apagar los dardos. O sea, un cruzado adelantado. Absolutamente. Y habla de la espada, ¿no? De la espada del espíritu como arma, la única arma ofensiva del cristiano. Hay una frase de Jesús que dice, yo no vengo a corregirme, ¿no? No sé que los católicos, no sé si es bueno o malo, pero bueno, no tenemos un manejo bíblico como los evangélicos, porque no leemos mucha lectura ya bajada de los propios documentos pontificios, o, digamos, es muy habitual. Entonces, por eso jamás, bueno, Matías me parece que es una excepción, pero no es lo que yo escucho siempre. Por eso hay una frase y no sé dónde está, que dice, yo no vengo a traer la cruz, sino la espada. No la cruz, no. Lo que Jesús estaba diciendo, muchos tildaban a Jesús de que Jesús era causa de división. ¿Sí? Sí. Entonces dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Bien, perfecto. Mira, te estoy cansando 1 hora y media haciendo laburar la cabeza, pero te quería hacer una pregunta final, porque esto me parece que amerita una segunda parte. Arrancaste diciendo que todos tenemos una lucha espiritual, una batalla interior, más allá de la batalla política, cultural que damos contra nuestros enemigos. El enemigo más difícil de combatir o abatir son nuestras propias debilidades personales. Cuando nosotros pecamos, los católicos nos confesamos. Y para que la confesión sea válida tiene que tener algunos requisitos, no es sencillamente ir y hacer un trámite administrativo. Tiene que tener arrepentimiento, tiene que tener un acto de constricción y propósito de enmienda, o sea, en la medida de lo posible, enmendar. Si robaste, devolver lo que robaste. Obviamente que si mataste, eso no lo podés hacer. Por eso digo, en la medida no podés, el propósito de enmienda queda, no tiene, en el ámbito operativo no hay mucho para hacer, pero en la medida de lo posible. En el caso de los evangélicos, cuando caen, ¿cómo recuperan? ¿Cómo se levantan y vuelven al buen camino? Bueno, una de las quizás diferencias del mundo evangélico que trata de recrear, digamos, el cristianismo primitivo, ¿no? Sin, digamos, toda la deriva después de la conversión de Constantino con Roma y demás, digamos. La Iglesia evangélica lo que trata es de recrear el cristianismo del siglo I. Entonces, en el cristianismo incipiente no había mediación. De hecho, Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5, dice, no hay más mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Pedro, el mismo Pedro, capítulo 5, en su primer carta dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el evangélico lo que va a hacer es pedirle perdón a Dios y se va a humillar delante de Dios y va a pedir perdón de sus pecados delante de Dios, porque es Dios el que perdona en forma directa. ¿Y qué responderías? Déjame chicañarte un poquito. Igual yo no tengo ninguna envergadura para polemizar con vos, pero en el pasaje que Dios le dice a los apóstoles, todo lo que perdonéis será perdonado. Que es un poco el argumento de la Iglesia Católica para respaldar digamos, el sacramento de la confesión, ¿no? Claro, cuando entrega las llaves, luego de la confesión de Pedro, eso amerita, la verdad que es muy interesante, amerita si querés otra charla cuando vos quieras, pero sí, digamos, prescindiendo de la mediación, vos sabés que la fe evangélica no es sacramental, digamos, no. ¿El matrimonio tampoco es un sacramento? No, digamos, son símbolos delante de, pero digamos, no es considerado un sacramento. Para la Iglesia Católica los sacramentos son signos sensibles. Bueno, hay varios, claro, ¿no? Claro. Bueno.
No, y lo que te decía es que vos mencionabas cómo se reconstruye, cómo se restituye eso. Bueno, la restitución es un principio, es decir, Lutero decía, el verdadero arrepentimiento consiste en no volver a hacer lo malo otra vez. Si vos pedís perdón y podés llorar, golpearte el pecho, prender 500 velas, irte caminando a trote a Luján 20 veces, y si seguís siendo el mismo atorrante durante toda la vida, ese arrepentimiento no tiene sentido, porque digamos, es decir, Lutero decía, el verdadero arrepentimiento consiste en no volver a hacer lo malo otra vez. Y cuando uno reconoce que realmente se equivocó y expresa el deseo de cambiar, la Biblia enseña, Pablo dice, bueno, el que robaba no robe más, y que restituya, es decir, si robaste, devolvé la que te llevaste, si rompiste, pagá lo que rompiste, si ofendiste de palabra, pedile perdón a Dios, está bien, pero después llama por teléfono a aquel que ofendiste y decirle, che, perdona, me equivoqué, me calenté, te contesté mal. Es decir, la restitución. Por un lado, hay que pedirle perdón a Dios, pero por otro lado hay que romper lo que rompimos, hay que reparar lo que rompimos nosotros, ¿no? Es decir, hay que restituir. Finalmente, para que puedas ir en paz, te estoy chicaneando. La lucha entre el bien y el mal que uno lleva consigo en su interior, ¿está relacionada con la lucha entre la carne y el espíritu? Absolutamente, Nico, claro. Los placeres de la carne, sí, claro. No, hay cosas que nos apetecen, sí. pero digamos, si no están ordenadas, bueno, ahí ya entramos en un caos personal, ¿no? Absolutamente, tiene plena relación, es decir, parte de la batalla interior, de la batalla espiritual que cada cristiano tiene en su interior, tiene que ver con eso, la batalla con los vicios, la batalla con las pasiones humanas. Y se puede sentir placer físico sin incurrir en pecado. Obviamente, sí, claro. Sí, tanto sí, en cuanto esos placeres están ordenados. Exactamente, sí, obviamente. Yendo a un terreno fácil, digamos, de entender. Sí, la sexualidad. La sexualidad, es decir, la sexualidad, Dios no se la dio al hombre por un escarnio para que se flagele, se pegue, se mute, digamos. La sexualidad es una bendición de Dios dentro del marco del matrimonio. Fuera del marco del matrimonio, a Dios no le agrada. Toda la Biblia enseña eso, digamos, es decir, para expresarla de... Ahora no quiero otra vez cometer otro furcio, pero ¿no fue San Pablo el que dijo que el estado ideal es el estado celibatario? Bueno, hay toda una discusión en ese sentido. Dijo algo parecido, literalmente dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, bueno le sería al hombre quedarse como yo. La discusión de los biblistas en ese texto es si Pablo era viudo en ocasión de escribir eso, o si Pablo fue siempre soltero. Eso es algo que los grandes especialistas y los comentaristas no se ponen de acuerdo. Hay distintas teorías, pero sí es cierto que cuando Pablo habla de la sexualidad, eso es un sanguchito que está entre 1 Corintios capítulo 6 y 7. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque muchas de las críticas que nos hacen a los que estamos en la batalla cultural, muchos no son ni casados ni han tenido hijos. Entonces, ustedes defienden la familia, pero ustedes no se han casado ni han tenido... Y ponen muchos ejemplos de muchos de los que estamos en la batalla cultural. Y sin embargo, a mí me parece que, digamos, bueno, Jesús tampoco armó una familia, es decir, y eso no quiere decir que la familia no sea una institución de impronta cristiana y que además es un gran freno a la prepotencia del Estado y de las ideas negativas que vienen de afuera. Para mí, soy un enfermo defensor de la familia, independientemente de cuestiones personales, de cómo a uno le fue en la vida. Sí, a ver, el diseño de Dios para el hombre y la mujer sin dudas es la familia, ¿no? Sin embargo, hay muchos textos bíblicos, el apóstol Pablo habla del don de continencia, como decir, prescinde, él se siente bien y encuentra plena satisfacción espiritual aún en su condición celibatal. Entonces, hay algunos que son eunucos naturalmente, algunos fueron eunucos, pero dice que algunos se hicieron eunucos por el reino, es decir,
algunos decidieron consagrar esa área de su vida para dedicarse al servicio a Dios, dedicarse al servicio, digamos, de la causa cristiana. Sí, y eso es visto como una virtud, obviamente, es una consagración. Hay un pasaje también que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Exactamente. En clara No es alusión para a que todos. el principio de complementariedad entre el hombre y la mujer es una cuestión Totalmente, no es para todos. natural y mayoritaria, claro. Segundo Concilio Vaticano, sí, Segundo Concilio Vaticano puso, digamos, antes del Segundo Concilio, es como que el estado celibatal era considerado como un estado de mayor consagración. Lo que hace el Segundo Concilio Vaticano es equiparar y decir, hay distintos llamados, hay distintos estilos de vida, tanto uno como el otro, la familia también, es el matrimonio también, es una vocación, es un estilo de vida, y no por eso uno tiene que ser mayor que el otro. Y buscar hijos, ¿no? Porque Jesús dijo, llenar en chis la tierra. Totalmente, totalmente. Gabriel, contanos de tus redes para que la gente te siga y de tu próximo libro, como para ir concluyendo. Mis redes todas las redes son iguales, Twitter, Facebook, Instagram, @ValeriiniOK, @Valerini, todas las redes son iguales. Y mi canal de YouTube, les invito a los que están interesados en temáticas como estas y tantas otras, siempre toco temas de actualidad. En una mano las noticias y en la otra mano la Biblia. Siempre trato de analizar noticias políticas, noticias de batalla cultural, pero desde una perspectiva cristiana y con un enfoque bíblico. Así que Gabriel Valerini, canal de YouTube. Va a ser un gusto poder recibirles a todos los que quieran sumarse también. Y el libro está en su etapa final, redondeándolo, si Dios quiere, próximamente, bueno, en el próximo Derecha Fe ya va a estar publicado. Sale por Hojas del Sur. Obviamente sale con la mejor editorial creciente, el mejor editor que tiene la Argentina, Andrés Mego, Hojas del Sur, no podía ser de otra manera. Gabriel, te quiero muchísimo. 1.000.000 de gracias a todos los que nos acompañaron. La verdad que yo trato de no... Me encantan estas charlas, pero trato de no fastidiar al entrevistado, pero como con vos tengo confianza, te tuve casi 2 horas paseándote por 1.000.000 de temas. Y fue de lo más espontáneo, Nico, y la verdad es que, obviamente, nada pactado, siempre como son tus programas, muy amenos. Y para mí es un gusto enorme también charlar, conversar con vos. Se pasaron volando estas charlas. Mirá, tuvimos 10 horas, no sé cuánto le pegamos, de Córdoba hasta acá, y creo que no hubo huecos de silencio en el medio. No, nada. Cuando íbamos al baño, nada más. Parábamos las estaciones de servicio. Escúchame, Gabriel, bueno, quiero agradecer a todos los que aportaron en el Superchat. Muchísimas gracias, porque eso es fundamental para mantener el canal. Valoro el esfuerzo de todos los que lo hicieron. Muchas gracias. Finalmente, Gabriel, aunque seas un maldito hereje, o sea que te quiero mucho y es un placer y un enriquecimiento enorme disfrutar de tu amistad y de conversaciones como esta, y obviamente las vamos a repetir prontamente. Muchas gracias, Nico, igualmente. Siempre una alegría charlar con vos, y soy hereje de acuerdo al concepto de algunos hombres. Yo sé que tengo entrada directa por gracia y misericordia de Dios. Bueno, entonces es bueno tener amigos importantes, porque tenés entrada directa, es bueno tener amigos que te abren timbre, te abren la puerta. Abrazo enorme, Nico. Gracias a todos, y probablemente mañana retomemos la actividad en este canal. Gracias por la paciencia, casi 1:40. Es tremendo. Amplifiquen esto, compártanlo. Creo que a mucha gente le va a hacer muy bien esta charla, no por mí, por supuesto, sino por todo lo que nos enseñó Gabriel Valerini. Dios lo bendiga. Abrazo grande, nos vemos.